¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en este fin de semana. Oigan, por cierto, a las 6 de la tarde con 30 minutos no se pierdan narrativas con Federico Bonazo, Ricardo Valderas, Federico Bonazo, en donde van a analizar, van a poner bajo la lupa al periodismo, el prestigio del periodismo en este debate, en el marco precisamente de esta discusión que se dio alrededor de esta nota que apareció en tres medios diferentes, que fue utilizada por la derecha mexicana para golpear directamente a la Cuarta Transformación y que nos habla, nos plantea de un presunto financiamiento a la campaña de López Obrador en el 2006. No se lo pierdan. Sé que hemos platicado mucho de ese tema, pero de verdad, el análisis minucioso, milimétrico que hacen Bonazo y Valderas de cada palabra, de cada frase, de cada razonamiento. En fin, de verdad que vale mucho, mucho la pena. No se la pierdan a las 6:30 de la tarde por su canal. Y también otra entrevista que va en este tono, es con el gran Kurt Hartbar, que va a estar con nosotros, y en donde Kurt nos va a platicar sobre la credibilidad de los medios de Estados Unidos, ¿eh? Porque aquí escuchamos a la propia Xochitl Gálvez decir, no, es que la publicó Tim Golden, es que la publicó ProPublica, y todos acá haciéndola así y demás, ¿no? Pues los medios de Estados Unidos, la élite que gana los premios Pulitzer, también miente y tiene problemas serios de credibilidad. Y Cort nos va a ayudar a dimensionar todo esto para dejar de replicar el síndrome que plantea el maestro Luis Espota en Casi el Paraíso. Y yo también quiero tomar, de cierta forma, este tema, pero desde la arista política. ¿Por qué? Porque para su servidor, por lo menos hay un sector ya del poder en Estados Unidos que se está moviendo para reventar la elección del 2024. Sé que decir reventar suena fuerte, ¿no? Suena incluso hasta exagerado en un momento dado, pero sí creo que comienzan ya a mover sus fichas para evitar que Morena pueda alcanzar una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque no están a gusto, a pesar de que han logrado sobrellevar este sexenio, han logrado sobrellevar la relación con Andrés Manuel López Obrador, no están nada, pero nada a gusto con las decisiones que se han tomado, particularmente en lo que tiene que ver con recursos naturales, y consideran que si hay una profundización de lo que es el movimiento de transformación nacional con Claudia Sheinbaum, que ella misma ya lo ha avanzado, pues en definitiva la situación se les va a complicar todavía más y se van a tensar mucho más las relaciones. Entonces, por supuesto que para un sector, insisto, del poder norteamericano es fundamental que el PAN, el PRI y el PRD, el cascarón del PRD, logren precisamente tener una presencia en el Congreso, aun y cuando ellos no descartan, por supuesto, son lo suficientemente cínicos y no descartan la posibilidad de que Xochitl Gálvez, que le fue como en feria en Nueva York, aunque ahora lance posteos y pretextos y justificaciones y demás, le fue como en feria en Nueva York, pudiera alcanzar la silla del águila, haya sido como haya sido. Y yo ahí les pregunto, ¿ustedes ya ven este intervencionismo, este injerencismo de Estados Unidos en las elecciones? Porque mire, seamos muy claros, no importa qué partido esté, yo no sé por qué de repente, no sé si coincidan conmigo, pero hay sectores que dicen, es que el Partido Demócrata, pues el Partido Demócrata es igual, o peor que el Partido Republicano. A lo mejor tiene una sonrisa más bonita, pero tiene los mismos colmillos y muerde exactamente igual o peor, porque a final de cuentas el Partido Republicano y el Partido Demócrata, como el PAN y el PRI, responden a un sistema financiero, responden a un gran poder, responden al complejo industrial militar, responden al gran poder económico que supera a los estados. Ya lo dijo el estudio de Oxfam, los millones y millones y millones que tienen diversos personajes y que vamos a analizarlo en la noche, y que en definitiva son los que marcan el derrotero, sin importar quién llega al poder. Entonces, no importa si es Biden, no importa si es Trump, a lo mejor uno es más brutal que el otro, ajá, y ahí por supuesto que hay aristas que se tienen que analizar, pero en el fondo, sea republicano o demócrata, es exactamente la misma mierda, y perdón que se los diga de esta manera, les ofrezco mil disculpas,
pero sí me indigna bastante cómo han logrado construir esta narrativa perversa que los ha llevado a convertirse en un imperio que se atreve a presumir de defensor de la democracia cuando su democracia no funciona, cuando no existe una democracia en Estados Unidos como tal, existe una plutocracia. Vea usted cómo votan. Los estados no valen igual, no gana el que más votos tiene. Entonces no hay un principio demócrata o democrático, más bien dicho, en toda esa discusión. Pero ellos intentan vender que sí, ¿no? Aun y cuando hay un claro sesgo, ¿no? Racial, clasista, en cómo se ha venido definiendo cuántos votos tiene cada entidad. Pero bueno, retomando este punto de la relación México-Estados Unidos, obviamente la historia de las relaciones entre ambos países está marcada por la guerra en 1846. Eh, Voy a corregir un poco, no fue una guerra, fue una invasión literalmente del ejército estadounidense que cruzó la frontera y nos despojó de vastos territorios que ahora conforman California, Texas y Arizona. Sin embargo, la intervención militar estadounidense en México obviamente no se detuvo allí. Si revisamos un poquito de lo que fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos topamos con múltiples episodios de interferencia estadounidense en nuestros asuntos internos, desde operaciones encubiertas hasta el apoyo a regímenes autoritarios, la presencia militar de Estados Unidos, que ha dejado, por supuesto, una marca muy, pero muy profunda, ¿no? En la política y la sociedad mexicana, porque estas intervenciones militares, que yo insisto, el ejército mexicano está desde hace mucho tiempo insertado en el complejo industrial militar y responde a las directrices del Comando Norte. Y la política real de poder imperial de Estados Unidos se basa en la guerra. Estas intervenciones militares han afectado la relación entre los dos países, han dejado cicatrices en la psique colectiva mexicana. Y vea lo que pasó en la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz en realidad, y no es lavarle la cara a nadie ni hacerle a Gabriel Cuadri, pero Porfirio Díaz cae porque no quiso apoyar a Estados Unidos, porque no quiso abrirle la puerta de par en par a Estados Unidos, porque le dijo que no a Estados Unidos. Y hubo un grupo, por supuesto, a la derecha mexicana, en donde andaba metido el pariente de Santiago Krill, que le aconsejó a Estados Unidos y al embajador de Estados Unidos financiar la Revolución Mexicana. Y la financiaron. Respaldaron a Francisco y Madero con el pretexto de la democracia. Cuando Madero tampoco les fue útil, entonces financiaron el golpe de Estado para apoyar al chacal de Victoriano Huerta. Entonces, desde la Revolución Mexicana en nuestro país hasta la llamada guerra contra las drogas, la presencia militar de Estados Unidos ha generado tensiones, ha generado desconfianza, ha alimentado un sentimiento de agravio histórico en México y es fundamental reconocer que la historia no se puede entender en términos unilaterales. Las intervenciones militares estadounidenses en México han estado impulsadas por una combinación de intereses geopolíticos, económicos y políticos. Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones de otras naciones, o incluso cuando hemos querido derrocar sus gobiernos, lo hemos hecho pensando en los mejores intereses de la gente de esos países. ¿Qué le parece esta frase? Bueno, esta frase, esta filosofía cínica, tiernamente cínica, digámosla ahí, fue la que declaró ante un comité judicial en Washington, D.C., el 8 de mayo del 2018, con toda naturalidad, con todo desparpajo, James Robert Clapper, ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, pretendiendo justificar precisamente la injerencia electoral de Washington en más de 80 países. ¿Qué le parece? Siempre lo hacen por nuestro bien, caray, y no lo sabemos valorar. En igual sentido se manifestó este señor cuando promocionaba su libro, Hechos y Temores. Échele un ojo. eh, es muy interesante conocer cómo piensan para poder dimensionar los delirios de poder que hay, ¿no? Hasta dónde el poder te ciega y te lleva a justificar actitudes atroces, bestiales por el bien común, ¿no? El fascismo en muchos aspectos y que se replican hoy por hoy en diferentes personajes de aquel lado y de este lado. Incluso en este libro de Hechos y Temores, aborda temas como la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Que fue de verdad
una de esas bromas pesadas que uno nunca entiende, ¿no? Y que la quisieron pasar en México. ¿Se acuerdan cuando decían ahí vienen los rusos, ¿no? Que estaban financiando a Andrés Manuel López Obrador y que el gobierno de Trump dijo, hay que tener cuidado, por favor, hombre. Pero bueno, está también el conflicto de Siria, ¿no? ¿No? Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos es el principal soporte de los terroristas que han buscado derrocar a gobiernos legítimos de ese país en Oriente Medio durante toda su historia. Estados Unidos siempre busca golpear e incendiar Medio Oriente porque le conviene para sus intereses económicos y geopolíticos. Ahora, la interferencia en los procesos electorales, insisto, de más de 80 países a lo largo de la historia, se hizo pensando, dicen ellos, en los mejores intereses de la gente, ¿no? En los mejores intereses de las naciones. Hay una entrevista muy interesante que fue con Bloomberg, en donde este hombre Klepper es recordado en su país por haber ocultado la verdad sobre el programa de vigilancia masiva desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional antes de que lo sacara a la luz precisamente Edward Snowden. Y ciertamente la intervención en procesos electorales ajenos ha sido durante mucho tiempo un componente muy reiterado de la política exterior de Washington para tenerlos sometidos. En América Latina se considera la expulsión del poder de un mandatario legítimamente electo como la intervención más brutal, ¿no? Definitivamente. Y ahí están los casos de Salvador Allende en Chile, lo que permitió a Estados Unidos convertir a Chile en su laboratorio neoliberal. Está el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, está el caso de Joao Goulart, perdónenme, en Brasil. Son solo algunos ejemplos que han antecedido en el tiempo al caso de Manuel Zelaya en Honduras, al que acusaron de narcotráfico, de Fernando Lugo también en Paraguay, al que acusaron de abuso sexual, de Dilma Rousseff en Brasil, al que acusaron de corrupción. Y ya en estos últimos puntos, utilizando a la ley para su antojo, el famoso lawfare, que fue perfectamente diseñado para dar un golpe de Estado sin tanques, en pocas palabras, y hacer lo que, por ejemplo, hace aquí la Suprema Corte, ¿no? Manejar la ley a su antojo, interpretarla de tal manera que dice, pues es lo que dice la ley, pero sin ningún atisbo de justicia social ni de igualdad. México, a través de los años, fue diferente. ¿Por qué? Porque en realidad, durante décadas, los gobiernos respondieron mansamente a las órdenes de Estados Unidos. El Priato jugaba con maestría, ¿no? El tema del nacionalismo, y supo acomodarse perfectamente, perfectamente. Sabían bajar la cabeza cuando era necesario, sabían hincar perfectamente la rodilla, pero ya después hacer sus discursos grandilocuentes, verborreicos, en donde hablaban de nacionalismo y hablaban de la bandera, y que ya con el neoliberalismo de plano se quitaron la máscara. Ya esto que les digo de la doble moral ya no la tenían. Ya abiertamente Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña mostraron perfectamente que eran, pues sí, que eran sirvientes de los intereses norteamericanos, que incluso en materia narrativa en medios de comunicación buscaron normalizarlo. ¿Para qué? Para que todo el mundo consideráramos normal, como son más grandes, más fuertes, más güeros, de ojos claros, pues es normal que nos pongan el pie en el cuello y nosotros tengamos que aceptarlo, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque el presidente así lo dice, y si nuestro presidente lo dice, porque en México el presidencialismo era el presidencialismo, en sus diferentes fases, diferentes colores, pues hay que aceptarlo. En realidad, ninguno de estos gobiernos buscó nunca defender la soberanía porque siempre trabajaron para Estados Unidos y porque fueron palomeados por los Estados Unidos. Bueno, llegamos al punto en donde aquí se involucro incluso a los años, por supuesto, 60 y demás, porque tanto Díaz Ordaz como Echeverría fueron agentes incluso también de inteligencia en los Estados Unidos, los famosos Litempo. Eh, en fin, colaboraban directamente para evitar que llegara el comunismo, ese endemoniado comunismo a nuestro territorio, y por lo tanto Estados Unidos les permitía que hicieran lo que quisieran, incluso masacrar estudiantes. Es decir, ellos eran los que jugaban con esa doble moral de decir, no, sí, el nacionalismo mexicano, pero eran los primeros que le entregaban en bandeja de plata a Estados Unidos lo que fuera y que aceptaban sin ningún tipo de atisbo, de duda, las órdenes de Estados Unidos. Ya después, cuando entran precisamente los neoliberales, pues se da esta relación, pero en el marco de todos ellos se crea narrativamente esta idea, este endiosamiento, perdón usted, de la cultura norteamericana, ¿no? Esa es la realidad, en donde Hollywood es Hollywood, los Pulitzer son los Pulitzers, eh,
la señorita, ¿cómo es? Miss Mundo es Miss Mundo, y tanta cosa más que se fue dando alrededor, y los productos norteamericanos son mejores que los productos mexicanos, y la comida norteamericana es mejor que la comida mexicana, y tanto más. Eh, Estados Unidos apoyó el fraude de Felipe Calderón, ¿no? A quien considera como uno de sus mejores socios. Y a escala mundial se conoce que en 1947 Estados Unidos obligó al gobierno italiano a excluir a todos los comunistas y socialistas que integraban el primer gabinete de la posguerra a cambio de la ayuda económica estadounidense para reconstruir Europa destruida por la guerra mundial. Incluso a partir de entonces la CIA hizo todo lo que estuvo a su alcance, legal o ilegal, para evitar la llegada de comunistas al gobierno italiano, al tiempo que financió de manera encubierta a candidatos demócrata cristianos en ese país y en las demás naciones de Europa Occidental. Esta elección italiana la pongo sobre la mesa porque fue, insisto, en el 48, en abril, y fueron las primeras en las que se hizo sentir la intervención de la CIA en los asuntos de otros países. Sin la CIA, el Partido Comunista Italiano habría ganado con amplitud esas elecciones de 1948, y a partir de entonces y durante décadas, cada vez que los comunistas, ya fuera en alianza con los socialistas o por su cuenta, amenazaban con un triunfo electoral, Estados Unidos alzaba la mano de exclusión del famoso Plan Marshall para impedirlo, en el caso de América Latina, ¿no? Si algún gobierno del mundo carecía, o más bien dicho, carece totalmente de autoridad moral, ¿no? Para condenar la intromisión de una nación cualquiera, poderosa o débil, grande o pequeña, rica o pobre en los asuntos internos de otros, pues es Estados Unidos, por esta larga historia de abusos contra sus enemigos y también en contra de sus aliados. Hay un concepto, ¿no? De León Strauss, en torno a la estrategia militar de Estados Unidos, en donde habla precisamente de la relevancia para percibir los trasfondos del caos, de la violencia, de la balcanización en pos de recursos naturales, sean de México, sean de Irak, sean de Libia, sean de Siria. Y aquí le pido que pongamos un poco de atención. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender lo que también pasa en México. Esta doctrina, que algunos expertos llaman straussiana, em, y que fue tomada, si no mal recuerdo, por otro personaje de apellido Meisán, me parece. En la ceguera de la Unión Europea, fíjese bien lo que son las cosas ante la estrategia militar de Estados Unidos. Se induce al caos, a la violencia, y nada se reordena sin la mano de Estados Unidos, ¿no? La doctrina se puede sintetizar así. La manera más simple para explotar los recursos naturales de un país por largos periodos ya no es ocupándolo, como lo hacía antes Estados Unidos. ¿Sabe cómo es? Es destruyendo su propio Estado, es cooptándolo, ya sea comprándolo, corrompiéndolo, ¿no? Preparándolo, forjándolo, colocando ahí a verdaderos caballos de Troya, apátridas, como han sido los gobernantes de nuestro país, del PRI y del PAN, o bien destruyéndolo. Sin Estado no hay ejército, sin enemigo no hay riesgo de derrota. En consecuencia, la meta estratégica militar de Estados Unidos y de la OTAN se centra en destruir estados. Lo que le ocurra a la población no importa. ¿Y en México qué ha pasado? La guerra contra el narco que ha sido. E incluso qué ha pasado en México durante décadas con el neoliberalismo. Se ha erosionado al Estado para que no tengas forma precisamente de defenderte ante este tipo de injerencias. Hasta el 2018, que comienza a darse esa vuelta a la perilla, México se enfrentaba a este tipo de situaciones. Por eso a Estados Unidos no le conviene otra administración de la cuarta T. Las administraciones de Estados Unidos, que sin duda alguna es uno de los más opresivos y violentos de todo este hemisferio, son en buena medida las responsables del caos que reina en México. ¿Por qué? Porque alientan desde su territorio el desorden, la anarquía, como un método de dominación para continuar con este histórico saqueo y expoliación que han hecho de nuestro territorio. Entonces, la violencia que muchas veces vemos, por supuesto que es financiada, controlada, desarrollada por la DEA, por la CIA, con esta intención que le estoy mencionando. Washington, a su vez, promueve y respalda, por ejemplo, durante años, esto lo hizo durante años, fíjese bien la perversidad, y con esto concluyo. Cuando tenía sometido al gobierno mexicano, a los presidentes mexicanos,
promovía y respaldaba lo que llamaban el modelo mexicano como ejemplo para las naciones que conforman la llamada Patria Grande, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y en la cual imperan también Honduras, Colombia, Paraguay, Guatemala, y que obviamente impusieron ahora en Argentina con Javier Milei, y aquí entro con este tema, tenían a Bolsonaro en Brasil, regímenes de derecha, ¿no? Totalmente al servicio de los intereses de la Casa Blanca, porque eso es Javier Milei y eso es Xochitl Gálvez. Así de claro, aquí voy con el tema nacional. Estados Unidos lleva a cabo un desenfrenado plan dirigido a hacer de todo precisamente en esta zona de América Latina, convertirla en un hervidero similar a lo que ha convertido a México en materia de violencia, ¿no? ¿Para qué? Para destronar a gobiernos progresistas, para impedir su llegada, como lo intentaron hacer con Lula en Brasil, como lo intentaron hacer con Petro en Colombia, y que todos los días están hablando de golpe de Estado en Colombia, por cierto, en torno a Petro, como lo han intentado hacer constantemente en Venezuela, como intentan si es que Boric se sale de la norma en Chile. Es decir, Estados Unidos sigue generando este tipo de tensiones y en el caso concreto de México tienen a Xochitl Gálvez como a su principal figurita, al PRI y al PAN, ¿no? Como la persona o el grupo que ellos consideran puede llevar a cabo estas acciones, ¿no? Eh, Simple, en México el Pentágono, como en otros países de América Latina, utiliza a los sectores ultraconservadores, a los emporios mediáticos del poder, y bueno, hasta la moribunda OEA con la cual se reúne Gálvez y todo el PAN a cada ratito a acusar a López Obrador, ¿no? Esta, este ministerio de las colonias de Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto esta semana. La DEA, el brazo político de Estados Unidos, generando caos, inestabilidad para erosionar al gobierno de López Obrador, para reventar la posible continuidad de la 4T. ¿Suena exagerado reventar? Se lo pregunté hace un momento. Insisto, puede ser. Al final Estados Unidos siempre verá por sus intereses y en eso AMLO ha sido sumamente inteligente. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha sabido jugar con estas asimetrías, ha sabido jugar con los intereses de Estados Unidos, ha sabido jugar con ese liderazgo norteamericano, en pocas palabras, y lo manifestó tanto con Trump como con Biden, con el propio CEO de BlackRock, ¿no? Larry Fink, si no mal me equivoco, que tiene un peso muy fuerte en las decisiones del mundo, y demás jugadores. López Obrador ha sabido perfectamente cómo llegar a acuerdos con todos ellos, cómo manejarse sin perder el control de la soberanía, y cuando cruzan una línea aparece la imagen de López Obrador con China. Una apuesta muy arriesgada, se los dije, sí, pero muy inteligente. ¿Por qué? Porque ya no es la misma época de los 80. Y a Estados Unidos no le conviene tener su frontera a los chinos, ¿no? Aunque siempre, obvio, habrá esa posibilidad de dinamitar todo, haya sido como haya sido, pero también siempre verán por sus intereses. Si les gustó el video, déjenme por favor el like, ya lo saben, compártanlo. Nos ayuda muchísimo que lo compartan, nos ayuda muchísimo que nos dejen su like, nos ayuda muchísimo que se sigan suscribiendo, por supuesto, que le den a la campanita y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Ya lo saben, a las 18:30 estará ya Narrativas con Federico Bonazo y con el señor Ricardo Valderas. Un poco antes, alrededor de las 5, tendremos al señor Kurt Hartbar con nosotros y yo regreso a las 8 para darles otro comentario del acontecer nacional e internacional. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer.